Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Le golpearon en la cabeza con una caña, le escupían, le azotaban y se burlaban. El costado le traspasaron con una lanza, su cabeza le coronaron con espinas. ¿Quién es aquel clavado en esa cruz? ¿Qué hizo él para tanto dolor? Jesús de Nazaret, ese es su nombre, murió por ti, por mí, para salvarnos, y no le importó tanto dolor, lo hizo con valor, lo hizo por amor, solo por amor. Las manos clavadas, la lanza en su costado. Dios mío, ¿qué te hicieron en la cruz del Calvario? Lloraste de dolor para darme el perdón sin yo merecerlo. Fue por amor. ¿Quién es aquel clavado en esa cruz? ¿Qué hizo él para tanto dolor? Jesús de Nazaret, ese es su nombre, murió por ti, por mí, para salvarnos, y no le importó tanto dolor, lo hizo con valor, lo hizo por amor, solo por amor. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, ese es su nombre, ese es su nombre. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, ese es su nombre, ese es su nombre. Jesús de Nazaret.
siempre en victoria. Y me ha dicho cabecino cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo piquen, es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avis para que lo piquen, que verdad. Ya lo ves. Si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avis para que lo piquen. En la cara y en los pies, que yo le envío mis hábitos para que los piquen otra vez. En la carretera y en medio de la acera, le envío mis hábitos para que los piquen. Lo piquen en el dedo más chiquito para que piquen. Lo piquen en la copa para que salte como un lince. Señor, todo el empuje, todo el empuje. Lo piquen en la cara para que no me mortifiquen.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido. Seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, y justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso no puedo vivir sin ti, no, por eso yo no puedo vivir sin ti, no, por eso yo no puedo vivir sin ti, Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Sí, Señor, ¿dónde yo estaría si no fuera por ti? Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Oh sí, Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido como un vagabundo, con mi alma oxidada y el corazón desnudo, mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste
tu corazón. Bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos esta noche. La última semana del año 2025 que ya va terminando. Y esta noche quiero que abras tu corazón con celo y con gratitud para el año que está casi por detrás, en la cual hemos experienciado la unción de Dios, hemos experienciado todas las maravillas, las grandes obras, las pequeñas obras, las obras que fueron visibles y también las obras que no fueron visibles. Pero sabemos que Dios ha obrado de una manera estupenda el año que va terminando. Por eso te quiero invitar para que esta noche que me acompañes desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, con un corazón abierto, con un gran deseo en tu corazón para tener un encuentro con Cristo Jesús esta noche. Quizás por primera vez, quizás será tu segunda vez, o quizás ya tienes cada día un encuentro con Cristo Jesús, pero esta noche será una noche muy especial cuando vamos a tener un encuentro con el Señor de los Señores, el Rey de Reyes, el que tiene el nombre que sobresalta sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Por eso esta noche acompáñame y conjuntamente vamos a dar la gloria y la honra al Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. Pero primeramente, acompáñame en oración para agradecer por este nuevo día, esta nueva semana que está por delante y por el año que está por empezar. Señor Jesús, te queremos agradecer esta noche por todo lo que has hecho en nuestras vidas durante los últimos días, los últimos meses, durante el año que está por terminar. Y te pedimos esta noche tu misericordia para todas las personas que en este momento están sufriendo un quebrante de salud, que está enfrentando consecuencias de enfermedad y de maleza. Y te pedimos, Señor Jesús, en tu misericordia, para que seas el fuente inagotable de paz, de tranquilidad y de consuelo para cada uno que esta noche está en necesidad, con un corazón quebrantado, lleno de tristeza, que hoy han perdido el ánimo. Te pedimos, Señor Jesús, para que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas y que hagas de cada uno esta noche
un gran embajador, un testimonio viviente de tu gloria y de tu honor y de tu reino. Gracias, Señor Jesús, también por la oportunidad que tenemos para hacer esta programación esta noche. Y como siempre lo dedicamos completamente a tu honor y a tu gran gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a tener una programación un poquito diferente de lo que estás acostumbrado. Será una programación un poco festiva. La próxima canción la vamos a dedicar a todos nuestros oyentes que nos han acompañado durante todo el año, que está por terminar, especialmente por cada uno de ustedes. Tenemos la próxima canción. Creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él va.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y queremos enviar un saludo, también un deseo de bendición muy grande y también un deseo de un feliz cumpleaños. Queremos enviar esta noche para Laika Molina. Está celebrando hoy su cumpleaños. Que Dios te bendiga en grande en este nuevo año de vida que ha empezado para ti, y que en este nuevo año de vida puertas que has creído que se mantendrán cerrado, Dios lo va a abrir para ti. Dios va a abrir nuevos caminos para ti, para tus seres queridos, y la gloria de Dios se manifestará en grande en este nuevo año de vida. Especialmente para Laika Molina y también para Romana Molina y su casa completa, y también para Juni y también Roel Tafanait. Tengo la próxima canción. Suena, suena.
Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad.
Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Bueno eres. Bueno eres, bueno eres, mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres. Bella canción. Y queremos enviar esta noche, el último lunes del año 2025 que está terminando. Queremos enviar un saludo y también un deseo grande de bendición para Urvin y Ruli Albertus, también para Ivan Felida, Etlin La Cruz. Un deseo también de bendición queremos enviar también a Armando y Jesse Rincón, Adorables Salas y su familia, Isaac y María Eugenia Paternina. También un saludo y deseo de bendición grande esta noche para Mariela Guerra y su casa, para Natalie Mersen, para la familia Dovale, Gerald y Judeska Dovale y su casa completa. También queremos enviar un saludo y deseo de bendición esta noche para Bernadette Damasco, allá en la ciudad de Sandam, para Amareli Zazet, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos también, Emiliano, Kaden, Shurel. Saludos y bendiciones también para Ronchi y Magali y su casa completa. Allá en Bonaire, para Varenia y Yuri Yanga. Saludos también para la familia Solellana, muy especialmente a nuestros hermanos Cedric y también Geralda Solellana. Un saludo y bendición también para Eric Solellana y su casa, para nuestra Mercedes o Machichi Solellana. Que Dios le bendiga en grande durante los últimos días de este año.
Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late, el corazón me late sin parar. Lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Alabay, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio, y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Y aunque la ciencia te niegue, y yo digo que tú eres real, Dios, estoy enamorado de ti. Te amo, Dios. Yo tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo
Ese es mi amor, y más que amor, mi dulce paz y hielo. Ese es mi amor, y más que amor, mi dulce Qué bella canción, Yo tengo un nuevo amor. La próxima canción lo hemos seleccionado especialmente para Hernán y también Sandra Trinidad, para Luis Rosora Ramírez, Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina. Le hemos seleccionado también para Sara Bentancur y su familia y nuestra gente allá en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene, la familia completa. Y también para nuestra gente de Venezuela, la familia natal, muy especialmente a tía Mireya, allá en la ciudad de Caracas, especialmente para ustedes, deseándoles todo lo bueno por el nuevo año que va empezando y que Dios les bendiga en grande. La próxima canción es especialmente para ustedes. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame,
a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Y yo te Señor, haz llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame. Yo tengo sed
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que ya hemos cruzado las 8:15 de la noche aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo en Utrecht. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, también con un fuerte abrazo en el amor de Cristo. La vamos a dedicar a Rosela Stein, Greta Sánchez, también a Paulo Barbosa y su familia. La vamos a dedicar también a la familia Lamp y muy especialmente a tía Celestina. La vamos a dedicar también a Suinda Martes. Allá en Curazao la vamos a dedicar también a Michael y Elka Bonifacia y su familia completa. Para Fabiola Ursulita y su familia. Y también a la familia Petronella y Gladys Carrasco. Para ustedes, deseándoles un feliz semana, la última de este año. Y que Dios les bendiga en grande en los días que están por delante. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Ay, cómo lo
cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Voy luchando en mi vida, con la mente firme y fija, para mantenerme fiel a mi Señor. Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Aunque ya son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor.
Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Señor, tu amor me lleva al encima, declaro y recibo tu gloria en mi vida. El rompimiento en el movimiento que hay hoy aquí. Ángeles del cielo, el milagro ya nos diste. Con tus manos tú lo hiciste. Viene un rompimiento que por la fe tú diste. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi
Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste, y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida.
quiero que me ves como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí.
Él brilla como la luz. Su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús. El hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. A mí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego. Para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. De ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora. ¡Aleluya! El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego. Para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora. El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego. Para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo.
Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Y un vistazo en ese reloj aquí en el estudio nos enseña que ya casi vamos terminando la transmisión de hoy. Pero antes de terminar la programación, tenemos alrededor de 10 minutos más. Te quiero traer la palabra de esta semana. Y primeramente, quiero empezar con preguntarte si acaso alguien ya te ha dicho que hay una persona que te ama tanto, alguien que tiene un amor tan grande para ti que uno no se puede imaginar la profundidad y la intensidad de ese amor. Si nadie te lo ha dicho todavía, yo te lo voy a decir. Dios te quiere tanto que sacrificó a su único hijo, que conocemos como Jesús, el Mesías, Cristo Jesús, el Cristo, para que hoy en día puedes recibir perdón de pecado, que hoy en día hay una posibilidad para ti para reconciliar con Dios, porque todos sabemos que estamos desobediendo, estamos en rebeldía, estamos pecando contra todas las leyes, los mandamientos de Dios que nos creó. Dios creó al hombre perfectamente, pero por motivo de pecado entró una corrupción en el hombre. Ahora quizás esta noche vas a decir, bueno, pero eso quiere decir que Dios no me va a aceptar más, porque en mi naturaleza hay la semilla del pecado. Pero quiero que sepas esta noche que Dios no ama al pecado, pero sí Dios ama a la persona. Y seguramente, si en tu corazón sabes de la vida pecaminosa que estás llevando, pero en tu corazón estás en busca de la solución, de la manera para cambiar, de la manera para dar la espalda a todo lo malo que estás haciendo en tu vida, a todos los pecados que tienes. Dios te ama tanto, como ya dije, que entregó a su único hijo para que todos que creen en él y lo aceptan como su Señor y su Salvador, no se van a perder, pero
van a recibir perdón de pecado y una vida eterna para sus almas. Y en Isaías, capítulo 49, Dios nos da una promesa. Isaías 49, el versículo 16. Dios nos da la promesa diciendo: miren, en la palma de mi mano he grabado su nombre y ante mí tengo perpetuamente el cuadro de las derribadas murallas de Jerusalén. Esta noche quiero que sepas que tu nombre está grabado en la palma de la mano de Dios. Que Dios te conoce ya antes de haber nacido. Y que Dios te está esperando para que vuelvas a Él, para tener una comunión espiritual con Él. Y la manera para hacerlo es por aceptar al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y esta noche Cristo está presente ahí donde tú estás, vestido con su manto de perdón, vestido con su manto de misericordia, y te da la mano. Y la única cosa que tienes que hacer es tomar la mano de Cristo y decir: Señor Jesús, yo creo en ti y por eso estoy arrepentido por todas las veces que te he defraudado. Estamos en víspera de un año nuevo. El año que está terminando es un año sumamente profético. Y el año que está por delante, que va a empezar en algo más que 48 horas, será un año caliente en el sentido profético. Va a ser un año escatológico. Y podemos concluir esta noche que la venida de Cristo, su regreso, está detrás de la puerta. Y la pregunta esta noche es: ¿cómo vas a recibir a Cristo cuando regresa? ¿En la misma situación que te encuentres ahora, o vas a hacer todas las preparaciones para recibir a Cristo cuando Él vuelva con un corazón transformado? Vas a recibir a Cristo sabiendo que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida? ¿O vas a recibir a Cristo como podemos leer en el libro de Apocalipsis, que cuando Cristo presenta, los moradores de la tierra empiezan a batirse en el pecho y diciendo: no podemos ver esta luz de gloria? Montañas, escóndenos, porque no podemos contemplar esa luz de gloria que es tan brillante. Esta noche, Dios te ha dado un escapatorio, el Hijo de Dios, y Dios lo ha hecho porque Dios te ama tanto. Es bueno para saber que el amor de Dios, a pesar de todo nuestros malos costumbres, nuestras malas acciones, no merecemos ese amor de Dios. Pero esta noche Dios te quiere
expresar y demostrar su amor, por darte ese precioso regalo, que es muy costoso, pero Dios te lo quiere dar gratuitamente. Ese regalo que te hace reconciliar de nuevo con aquella persona que es tu Creador. Nuestro texto de hoy dice: miren, en la palma de mi mano he grabado su nombre y ante mí tengo perpetuamente el cuadro de las derribadas murallas de Jerusalén. Esta noche Dios no te ha olvidado. Dios tiene su vista fijada en ti, pero es a ti para aceptar esa propuesta que Dios te da. Es a ti si quieres, si vas a aceptar sí o no a ese hermoso regalo. Ese hermoso regalo que Dios te quiere dar esta noche. Y como ya dije, el año 2026 va a ser profundamente escatológico, lo que quiere decir que la venida de Cristo está muy cerca por llegar, está detrás de la puerta, pero la decisión es tuya. ¿Qué vas a decidir esta noche? ¿Vas a decidir para tener un encuentro con Cristo Jesús o vas a decir, no, voy a esperar? El momento de hoy es seguro, pero mañana, más tarde, es una inseguridad. Esta noche, si quieres tener un encuentro con Cristo Jesús por primera vez en tu vida, te quiero dar la oportunidad y te invito para que oramos juntos una oración de perdón y de salvación. Quiero invitar también a ti que quizás ya un día has tenido un encuentro con Cristo, pero por circunstancias de la vida volviste a tu vieja vida, caíste en pecado, perdiste la fe. Por esta noche Cristo no te condena. Esta noche Cristo todavía te está esperando con sus brazos abiertos para recibirte. Recuerda que la Biblia nos enseña que Cristo es el buen pastor. Y como el buen pastor, Él deja su rebaño para ir en busca de esa una que se ha perdido durante el camino. Buscarla y traerla de nuevo en la rebaña. Si tú eres una de esas personas, ora conmigo la próxima canción. Repite mis palabras o escúchalas con fe. Señor Jesús, vengo ante ti esta noche con un corazón arrepentido y reconozco que soy un pecador, que te he fallado muchas veces, consciente e inconscientemente. Pero esta noche, Señor Jesús, te pido tu misericordia, te pido tu perdón y te pido para que me purifiques con tu sangre preciosa. Te pido para que creas en mí una nueva corazón. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme esta noche como un hijo de Dios y por escribir mi nombre
en el libro de la vida. Y desde hoy, desde este momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos salen abajo de la pantalla, porque queremos hablar contigo, te queremos conocer y queremos caminar contigo por ese camino que esta noche Dios abrió para ti, el camino que conduce a la salvación y la vida eterna. Vamos por una canción y pronto regreso para despedirme de ustedes, porque vamos llegando a la final de esta transmisión. sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios y te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Cuando le alabas, cuando le alabas, cuando glorificas al Y vamos por la última canción de esta noche. Les quiero agradecer por haber acompañándome esta noche desde las 7 hasta ahora. Y
y conjuntamente hemos dado gloria y honor al nombre, sobre todo los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Gracias también por su sintonía durante todo este año. Si Dios permite, estaremos de nuevo con ustedes el próximo lunes a las 7 de la noche con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y a nombre de todo el equipo de Radio Un Día Nuevo, te deseo un buen cambio del año, un próspero y muy feliz año 2026. Y mañana por la mañana, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con la programación en Pavimento, Comisión Un Día Nuevo con Señor. Un feliz año nuevo y hasta el próximo lunes, cuando estaremos de nuevo con una nueva semana con el Señor. Libérame, Señor, y un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor.